qué random que es esto. De los muchos Soplan que hay, es uno que acepta turistas, que básicamente la gente que no tiene la capacidad de poder ver, tiene que caminar por el lado más peligroso del andén. Ahí está, ahí está, ahí está. Lamida y beso, o sea, son $12, o sea, casi $8.000 por un solo juego. Por un lado tenemos una zona súper turística, lleno de tiendas, actividad comercial para toda la familia, y por otro lado un barrio rojo completamente enfocado al entretenimiento adulto. Bienvenidos a Ikebukuro, parte del distrito de Toshima en Tokio, el barrio donde hay luces rojas y blancas. Con la estación de tren tenemos el lado este y el oeste. Y del lado este, que es el lado más comercial donde estamos ahora, esta es una zona que está bastante enfocada para lo que es el público femenino, ¿no? Todo lo que es tiendas está bastante enfocado a chicas. Obviamente no todo, pero en cambio del otro lado sí está más enfocado a hombres. Que a ver, por ejemplo, de lo que es hobbies, Ikebukuro es considerado como una especie de Akihabara, barrio otaku, pero más enfocado a chicas. Acá, por ejemplo, es una tienda todo de lo que es idols, o sea, de K-pop o boys band de japoneses también. O por ejemplo acá también, miren, acá por ejemplo todas las clientas son chicas, que también, todas cosas de anime, cosas de idols. Y acá está uno de los más famosos Animates, que es una tienda que es todo de lo que es productos merchandising de anime, pero este está bastante enfocado a chicas. Es más, las personas que entran y salen en su mayoría son chicas, aunque sí, también hay para todo tipo de gusto, ¿no? Para chicos también. Y bueno, el Super Potato es una de las tiendas más famosas de retro gaming de todo Japón, ¿no? Y la más cara también. En el último año estuve coleccionando todo lo que es videojuegos, pero comprar un videojuego de cada consola, ¿no? Con la condición de que no sean juegos en forma CD, físicamente que sean únicos. Que no solamente estoy coleccionando juegos, sino también formatos de música, formatos de video, formatos de datos, de videos, por ejemplo, beta, después otros cassettes que no me acuerdo cómo se llaman, disquetes, rígidos, portátiles, raros que no sé muy bien, obviamente vinilo, toda esa cosa, ¿no? Este es uno de los más locos de todos, que estos son los de Neo Geo, que son unos cartuchos gigantes que tienen 2 plaquetas. La verdad que es súper interesante todo esto. Me gustó como eso de los aparatos nostálgicos, ya como hoy en día todo es digital, me gustó tener eso de un formato físico de cada cosa que hoy en día ya quedó obsoleto. Que a propósito, los juegos de Neo Geo suelen ser los más caros. Acá hay uno que vale 140.000 yenes, son $1.000. Igual en el Super Potato de Akihabara hay un juego de Neo Geo que es el más caro de la tienda, que vale algo de 11 millones de yenes, que son, o sea, casi $8.000 por un solo juego de estos. La firma de Hideo Kojima en el local de Akihabara. Y acá está la calle principal de lo que sería de tiendas otakus, bien enfocado para chicas. Ya vemos que son animes de chicos súper guapos. Que, a ver, no es muy grande, son una cuadra acá y otra cuadra allá y se terminó, no tiene mucho. Pero lo que sí, Ikebukuro también se caracteriza por ser un barrio en el que muchas chicas otakus vienen a hacer cosplay, a veces los sábados, fines de semana, depende. O sea, yo la verdad que nunca asistí, pero es justo acá enfrente, en esa terracita, digamos, que está al final de los escalones. Muchas veces los sábados se juntaban todos cosplayers a juntarse a simplemente... De hecho hay. Si te fijas de arriba están dando fotos de cosplay. Yo veo musulmanes. ¿Son musulmanes o son cosplayers? Son musulmanes, Jordi. ¿Segura? Son musulmanes, son mujeres tapadas de toda la cabeza. Pero van de rojo, parecen personajes de anime. Ahí arriba se juntan los cosplayers los fines de semana y nada, simplemente se juntan a sacarse fotos entre ellos, socializar entre cosplayers. Que por cierto, ahí está el Sunshine City, que es el shopping más grande de este barrio, que ahí mismo tienen, por ejemplo, Pokémon Center y tienen la tienda de gachapones más grande de Japón. Sí, acá todas tiendas de cosas para anime. Pero bueno, pasa que también las tiendas están muy esparcidas por todo el barrio. Y estos, bueno, ya he hablado de las maids, ¿no? Que las maids son las chicas que vienen de la cultura idol, que para explicarlo simple yo digo que son más de la cultura del anime porque te tienen como si fuesen personajes de anime, pero en realidad viene de otra cultura.
Y bueno, y acá tiene la versión que es bien enfocado para chicas, que son la de mayordomos guapos, ¿no? Que es como el Medcafé, que también tienen como su rol en el que los chicos te atienden como si fueses una princesa, como si fueses una realeza, ¿no? Como que te atienden perfecto para una atención perfecta para una dama sería. Pero a ver, es el único local que conozco de este tipo, tal vez haya más. Esta es la entrada del lugar y ahí tienen las franjas de horarios de reservas y acá lo que dice es Manseki, que es ya asientos ocupados, o sea, todo el día lo tienen lleno de reserva, desde las 10:30 de la mañana hasta las 9:15 de la noche están llenos. Wow. Este es Mikado, que bueno, hay varias casas de arcades que se llaman Mikado, que son de los mismos dueños, que son lugares de videojuegos retro. Hasta huele a viejo lugar, pero acá tenés arcades de los años 90, 2000. Esto, mirá lo que es esto, súper viejo. Lo que sí, está súper vacío el lugar y al mismo tiempo está súper silencioso. Es rarísimo esto de que sea tan silencioso. En la planta de arriba están los fighting games, que bueno, esto es lo que más vienen a consumir los viejos gamers de los 90, que es venir a jugar juegos de pelea, digamos, ¿no? Que bueno, esto es algo de una parte de la cultura que se fue desvaneciendo, pero claro, en los 90 era muy común la gente que se juntaba en los fichines para pelear contra otros o de juegos de moda con Street Fighter. Bueno, la serie esta High Score Girl, muy lindo anime que se basa en los años 80, 90 de lo que es la cultura de jugar videojuegos de pelea, muy basado en Street Fighter, ¿no? Y en el subsuelo tienen más juegos de arcades, pero ya no tanto de pelea. Miren, el clásico de clásicos, el juego de los Simpsons. De pajeros. Juegos de rompecabezas para que te aparezcan dibujos de chicas, en teoría sexys, quién sabe. Ahí está. Mira, ahí está el área en la que se puede fumar. Ese pachinko. Sí, que son juegos de pachinko son. Ah, no, bueno, juegos de tipo apuestas. Que además la mascota del lugar, si no me equivoco, el que diseñó el personaje de la tienda es el mismo diseñador de la serie esta de anime High Score Girl. Está incluso en Netflix, si no me equivoco. Que los Simpsons, por cierto, en Japón nunca fueron súper populares, ¿eh? Y lo gracioso es que a media cuadra del Mikado de arcades está el Mikado Strip Theater, o sea, un club de striptease a 30 metros de los videojuegos, que además se ve la decoración muy retro. Miren, acá está por ejemplo las chicas que trabajan en el lugar, que a ver, muchas veces las chicas que trabajan en estos strip clubs son chicas que trabajan en cine adulto y todo ese tipo de cosas. Pero acá, por ejemplo, cuesta 5.000 yenes, es el precio de la entrada. Y las mujeres pagan 3.000 yenes, pagan más, casi la mitad. Por supuesto no pueden faltar los pachincos, como todo barrio céntrico en el que hay de todo. El nivel de ruido que hay acá, igual creo que para los pachincos que conozco es bastante menos ruidoso de lo normal. Y acá enfrente, o sea, me encanta porque está todo una cosa al lado de la otra. Acá, obviamente, cuando hay un cartel gigante que dice que lo único que podemos leer es DVD, es porque son de esos lugares que son como cibercafés, que te alquilas una habitación y tenés toda una videoteca de películas para adultos. Puedes agarrar de a 5 películas, llevártelas a tu habitación y mirar y disfrutar de buen cine adulto en una computadora. Que bueno, ya he hecho un video exclusivo de estas cochinadas, ¿no? Experiencia muy rara, la verdad. Me encanta también siempre esos contrastes que tiene Tokio. Que a ver, Ikebukuro no es un barrio en el que esté lleno de templos, no hay muchos templos, pero uno camina así y de repente te cruzas cosas como estas, ¿no? Un pequeño santuario ahí en medio al lado de un estacionamiento de bicicletas, al lado de un mall. Sí, súper random, me encanta. Y cruzando para el otro lado de la estación tenemos un ambiente completamente diferente, que de este lado, del lado oeste de la estación de Ikebukuro, está la zona roja. Uno de los muy pocos cines adultos que quedan de Tokio, que no sé si se puede llegar a mostrar algo.
No se puede mostrar. No se puede mostrar nada porque son pósters explícitos. Se llama Cine Román Ikebukuro. Pero me encanta, ¿viste? Porque si pasás así nomás casi no te das cuenta, es bastante discreto. Vieron que todo lo que es servicios para adultos normalmente cuestan reconocerse en la calle, si no prestas mucha atención, la verdad. Bueno, y estas chicas, por ejemplo, que en esta calle hay muchos, hay chicas que están trabajando en girls bars. A ver, que mucha gente le choquea porque están con un cartel con un precio y dice, ¿qué tan expuestas las chicas así poniendo el precio? Y además súper barato. No, lo que pasa es que lo que tienen ellas son que trabajan en bares, ¿no? Y normalmente el cartelito que tienen es el precio que cobran por, no sé, una hora de beber en el bar donde atienden chicas o ellas o chicas vestidas con la misma temática que ellas, ¿no? Normalmente la temática es, digamos, el estilo de ropa que usan las chicas, que a veces puede ser estilo maid, estilo colegiala, estilo oficinista, como ahí, que ahí, por ejemplo, las chicas están vestidas de estilo colegiala o oficinista, justo la que acabamos de nombrar. Que bueno, no sé si alguno reconoce este cartel, pero está en la miniatura del video de la prostitución que hice hace ya unos cuantos años, el video más viral del canal. Pero esto es un lugar es un bar de chicas, ¿no? Que dice 2.000 yenes cada media hora por todo lo que puedas beber. O sea que son $15 cada media hora que estés bebiendo todo lo que quieras de alcohol. Este es un girls bar que te atienden chicas vestidas de azafatas de avión. Ah, y tienen los business class, economy class. Esta zona de Ikebukuro es uno de los barrios con más soplans que hay dentro de Tokio. Es una zona en la que se concentran bastantes soplans. Que bueno, según Google Maps hay aproximadamente unos 20 Soplan nomás, no hay tantos. Pasa que está mezclado entre otros tipos de servicios, girls bar, otro tipo de servicios adultos sexuales, que da lo mismo, pero Soplan así fijo, son más o menos unos 20 que hay acá en 1 kilómetro a la redonda, menos de 1 kilómetro a la redonda. Pero ahí por ejemplo dice Soplan, pero esto por ejemplo no dice... Este tiene una entrada turbia que nada, no hay precio, no hay cartel con precio ni nada. Este también es un Soplan. Acá dice que 50 minutos es 13.000 yenes, que son unos $90. En japonés dice Soplan. En cambio, por ejemplo, girls bars hay, pero incontables. O sea, está bastante lleno en Google Maps. Y seguramente hay algunos que no salen en resultados. Y todos tienen muy buena calificación. Tienen 5, 4.3, 4.9. Bien. Y bueno, y de los muchos Soplan que hay en Ikebukuro, este, que se llama Grace, es uno que acepta turistas. Y el nivel está bastante bien. Las chicas suelen ser un 8, a veces un 9, siempre depende. Eso sí es caro. 70 minutos, 25.000 yenes, que son unos $180 más o menos. Pero a los extranjeros les cobran 35.000 yenes, más de lo que figura ahí, que serían unos $250 más o menos. Entre tours hay gente que me pregunta y yo le digo, vayan a ese. Y bueno, acá aceptan. Yo la primera vez que busqué fue hace muchos años, que una persona que quería ir, dije, bueno, desafío, vamos a Ikebukuro y voy a ir a preguntar a cada Soplan a ver si aceptan o no turistas. Y la verdad que fueron 3 nomás los que aceptaban. Y acá, por ejemplo, hay un bar de conejitas que antes se podía ver desde afuera cómo trabajaban las chicas, pero ahora pusieron como toda la vidriera, la taparon y por lo tanto no se puede ver el interior, pero antes se podía ver el interior, pero claro, como mucha gente sacaba fotos, había un montón de carteles que decían no sacar fotos, no sacar fotos, y la gente sacaba, así que lo taparon. Y este es el otro Soplan, el que tiene para subir las escaleras. Este también acepta turistas, que no me acuerdo el precio, pero era un poco más, tal vez un 30% más barato que el Grace. Y las chicas son un 7, hasta donde tengo entendido. Y el otro local es este, que tenemos acá. El lugar cerró, ya dejó de existir. Acá había uno que se llamaba Bunny Girl o algo por el estilo, pero increíble porque ahí pregunté y cobraban solamente 10.000 yenes, o sea que era $75 un Soplan. O sea, no podía ser muy bueno que digamos el lugar. Y me acuerdo que me dio mucha curiosidad y vi las reviews y decían que las chicas eran gordas, que no eran muy lindas o que habían chinas, no japonesas. Pero bueno, desapareció el lugar, dejó de existir. Parece que no le iba muy bien.
Esto me parece una de las ironías más grandes de Japón. El hecho es que siempre en los autoparlantes dicen de que cuando venga el tren esperen detrás de la línea amarilla, ¿no? Porque del otro lado de la línea amarilla es peligroso, como lo está haciendo este pequeño muchacho. Pero irónicamente, esta línea amarilla representa el camino para los invidentes, para la gente que no puede ver. O sea que básicamente la gente que no tiene la capacidad de poder ver tiene que caminar por el lado más peligroso del andén. Que bueno, algunos andenes tienen esto, ¿no? Los cosas que son para evitar peligros, ¿no? Que ahí sí uno puede caminar tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, que a propósito, estos pequeños son más que seguramente chicos de escuelas privadas, porque los chicos de escuela primaria de primero a sexto grado suelen ir a escuelas públicas que son siempre cerca de su casa, los asigna el municipio y normalmente están a pie a 5 o 10 minutos y van solos a casa y no llevan uniforme. En cambio, si ves chicos de primaria con uniforme y en transporte público, suele ser porque son de escuelas privadas, o sea que son escuelas que eligen los padres, no va a ser cerca de la casa. Y viajan solos. Pero eso es algo muy bonito de Japón, que por cierto me dio mucha sed, así que vamos a comprarnos una bebida. Qué bueno que tenemos máquinas expendedoras en todo lado. ¡Oh, y esto es tan natural! ¡Hijo! Me cagaron. Y a 15 minutos a pie desde Ikebukuro o a una estación tenemos el barrio de Otsuka, que Otsuka se caracteriza por una cosa muy particular, lo que sería servicios para hombres muy baratos. Que bueno, yo ya he hablado hace un buen tiempo de lo que es los tipos de servicios para adultos que hay en Japón, y hay uno en particular que se llama Pink Salon, que si uno pone en Google Maps Pink Salon en letras romanas, en inglés, no te va a dar muchos resultados, pero si uno lo pone en japonés, los resultados es esta cantidad. El hecho es que conocía esa fama de este lugar desde hace ya bastante tiempo, pero era muy particular, ¿no? Como que no ves muchos tipos de servicios, pero el lugar está muy especializado en ese tipo de establecimientos. Miren por ejemplo este. El lugar se llama Perochu, que pero, que ven la carita feliz con la lengua, bueno, y Perochu, que vendría a ser lamida y beso, algo por el estilo, y el precio, 1.800 yenes, o sea, son $12, del cual el servicio tiene que ser unos 15 minutos, y trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ahora el segundo dice Nikaiten, que vendría a ser como un change, de que vengan dos chicas y te cobren 2.000 yenes. O sea que, bueno, me imagino que el servicio a la mitad debe cortar y intercambian chicas y, bueno, no sé. La cosa es que intercambian chicas, ¿no? Y por eso tenés un precio promocional de 2.000 yenes, que son unos $14 más o menos. Ah, que por cierto, esta es una de las pocas áreas de Tokio donde hay tranvía. La verdad que no hace un recorrido muy grande que digamos, pero bueno, hay tranvía también en Tokio. Y nunca pueden faltar los hoteles del amor, ¿no? Hace unos 2 años atrás, más o menos, o 3, que entrevisté al dueño de un bordel, me recuerdo que su oficina estaba acá, en Otsuka. Que no sé si el servicio era barato o caro, pero bueno, lo que él hacía era, tenía una oficina de Delivery Health, que esos son ya chicas que van hasta el hotel, cuando es encuentro en hotel, ¿no? Y obviamente por acá hay muchos hoteles que tienen precios para estadías bien cortas. A ver, de los otros que salta en el mapa, miren, el señor, que esto también, este tipo de servicio lo usa mucho a veces gente mayor porque es lo más barato, digamos. El precio para jubilados. O sea, este lugar cobra servicio de una sola chica, 1.800 yenes, de 2.000 yenes, y veo que hay de 3 chicas, 2.300. O sea, van rotando 3 chicas. No sé cuánto será el tiempo que te dan, pero usualmente un Pink Salon es estar media hora, ¿no? Con una chica, tal vez estos como son más baratos, duran menos, y tal vez sean 10 minutos por chica. A veces también la cosa termina en charla. Pero eso sí, en el mapa veo que hay muchos lugares que aparecen, pero es un poco difícil encontrarlos porque a veces están perdidos entre estos edificios que tienen un montón de pisos. Pero ven cómo el ambiente rojo de
de los locales que hay por acá como que no manchan tanto el barrio, digamos, o sea, los chicos pasan, o sea, es un barrio normal, básicamente, o sea, ya a 2 cuadras seguramente va a estar lleno de viviendas, ¿ok? Muchos resultados de Google Maps daban acá y acá sí, tal cual, pero por ejemplo, todo el tipo de decoración dice High Quality Salón, o sea, salón de alta calidad, o sea, cuando es Pink Salón usa mucho la palabra salón. Este se llama Amor, 2.500 yenes y dice Girls Salón, salón de chicas. O sea, este edificio, básicamente, puedo estar equivocado un poco, pero casi todo, o bueno, casi todo debe ser servicios para hombres adultos. Por ejemplo, cuando ves un durazno melocotón, le dicen otros, y un peach, básicamente siempre tiene como connotación sexual por el color rosadito, por la forma que tiene medio forma de culo, ¿no? La fruta. Acá, por ejemplo, dice que se caracteriza por tener chicas de pechos grandes, el de la izquierda. El señor está bien, acaba de chequear el cartel, a ver, digo, ¿cuál es el piso que tengo que ir? Yo me recuerdo un japonés que me contaba de que cuando iba a la universidad iba al Pink Salón muy seguido porque era algo súper barato. Y claro, además está decir que estos lugares no admiten extranjeros o turistas desde ya. Y este lugar que tengo atrás es un lugar muy especial. Estoy a una estación más o menos de la estación de Ikebukuro. El lugar se llama Tokiwa-so, que esto vendría a ser una recreación de un edificio de departamentitos donde vivieron los mangakas más legendarios de Japón, como el autor de Astro Boy, Tezuka Osamu, el autor de Doraemon, Fujiko Fujio. Este edificio, claro, ya no existe, así que lo rehicieron hace unos años. El hecho es que, claro, todos migraban para Tokio en los años 50 y ustedes imagínense que en los años 50, apenas un poco después de que terminó la guerra, la gente, ¿qué iba a decir? Voy a dedicarme a la historieta. Pero claro, había gente que aspiraba a eso. Pero claro, era gente muy bohemia en ese momento. Por lo tanto, Osamu Tezuka, el autor de Astro Boy, encontró un departamento barato para mudarse y otros dibujantes que aspiraban a trabajar en lo que es dibujar manga se mudaron para acá y como que hicieron una pequeña comunidad en esta área. Y este es un barrio en el que hay un callejón que tampoco es mucho, el cual tienen cosas dedicadas a lo que es manga retro. Miren esto es increíble. Es un baño público, pero con decoración de manga anime. O sea, todo el vidrio está lleno de onomatopeyas en japonés. Y este museo lo que tiene es que, bueno, como es una recreación, podés ver las habitaciones de algunas como eran, pero aunque no es que sea gran cosa, cada habitación, la mayoría están vacías, solamente la planta de arriba tiene recreación de habitación. Hay como 2 habitaciones que tienen bien recreado de cómo eran las habitaciones cuando lo usaban estos mangakas. Pero en la mayoría de las salas no se puede sacar fotos, no se puede sacar video, pero hay algunas cositas bastante bonitas y exhibiciones temporales por tiempo limitado, digamos. Y miren, esta es una recreación que esto no funciona, pero no se puede entrar, pero vendría a ser la cabina telefónica que estaba al lado del edificio, porque claro, lo dejaron porque era donde los mangakas tenían que ir a llamar a las editoriales, ¿no? Para entregas de trabajos y todas esas cosas. El hecho es que como estaba armado como una comunidad de mangakas, también cuando había entregas apuradas se ayudaban entre ellos. Mira, me faltan 2 páginas, ¿me ayudas con la tinta y cosas por el estilo? O sea, es un muy, muy lindo pedazo de historia el que hay de acá. Y otra de las razones por la cual quería venir a visitar el lugar era porque quería comprar las medallas conmemorativas, porque son cositas que colecciono. Tengo una colección hay muchos lugares turísticos que tienen medallas conmemorativas que son del mismo formato, que se venden en una máquina. Y bueno, me faltaban los de acá. Acá hay una miniatura de la casa y una placa con varias de las personas que vivieron. Pero claro, tenían que compartir baño, tenían que compartir la cocina. Pero bueno, años 50, ¿no? Época dura de Japón. Y a unas 3 cuadras del Museo Tokiwa-so
está un lugar que se llama Retrocan, que es como decir un tipo museo retro, que también tiene como una casita con habitaciones. No, la estación de Ikebukuro en el año 55, o sea, lleno de casas del tiempo. Y ya había un edificio así de grande en el año 55. No es súper grande, pero está bastante lindo. Y es completamente gratis. La entrada acá fue gratis y hay un espacio para leer mangas que me encanta porque los chicos que viven en el barrio pueden venir y todos los días a leer, a sentarse manga acá. Hermoso. Este es el edificio, el Showa Retrocan. Y este lugar súper famoso que es el restaurante donde los mangakas venían seguido a comer. Que tenían ramen, chahan y otras comidas. Por lo que se ve, hasta incluso hubo un manga que le dedicó unas páginas al lugar. Y el lugar muy amablemente te daban así de forma aleatoria un sobrecito que venía con un pin de regalo, que es una de las viñetas del manga que se le fue dedicado. Acá parece que es el lugar original donde estuvo el Tokiwaso, el edificio, que acá tienen otra réplica de lo que era esa vivienda. Acá hay otra biblioteca de manga en el que uno puede venir a leer manga libremente, sentarse, agarrar un manga y ya leer, nada más. Y es completamente gratuito también este. Y esto ya es un barrio común y corriente, ¿eh? Estamos a unos 2 kilómetros del centro de Ikebukuro, de donde estuvimos al principio. Qué random que es esto. O sea, es un espacio. Esto, ¿saben cómo lo descubrí? Un programa de televisión que vino y contactó al dueño de estas cosas, la persona que puso todo esto. Y al parecer, el dueño es un señor que es coleccionista de cachivaches, cosas retro, cosas muy random. Y claro, no tiene el espacio en la casa para poner todas estas cosas y las pone todo acá. Un esqueleto encapsulado, un cañoncito. Lo más gracioso es que este Buda, por ejemplo, en el programa había dicho que costaba como, no sé, $1 millón, una cosa así, pero dice, igual, y dice, no tiene miedo de que alguien se robe las cosas. Dice, ¿quién se va a robar tremenda cosa? Es que sí, ¿quién se robaría este tremendo Buda? Que además no es solamente el Buda, sino que está en base a una cosa de cemento gigante. Ahora, este jarrón, bueno, es que con un poco de voluntad con un camión es bastante robable. Y además, pero eso sí, el lugar como que en cierta forma está mantenido. Hay electricidad, del cual se mueven las luces, las cosas, pero el tipo como que simplemente, nada, quiso decorar una esquina de su barrio. Arriba la autopista y dos rutas que se cruzan. Acá estamos más o menos a 2 kilómetros de la estación de Ikebukuro. Del lugar de recién tuve que tomarme taxi porque si no tenía que ir en sentido contrario y caminar 1 kilómetro, o sea, era lo mismo. O sea, para eso me tomé taxi, unos 10 minutos en taxi. Miren. Es un cochecito. Y parece que fue del correo esto, porque ese es el símbolo del correo, solo que, bueno, no sé si realmente lo usaba el correo. Tal vez sí, ¿no? Porque acá puede ser tranquilamente donde ponían las cosas. Muy buen lugar, muy bizarro, muy bizarro. Pero ahí al lado vi otra cosa parecida. No sé si tendrá algo que ver, pero esto es un izakaya, ¿no? Una taberna. El que, sí, para mí que tiene toda la pinta que el dueño de este lugar es el responsable de esos decorativos de al lado. Está muy bueno. Ah, y al lado hay un templo. O sea, por la duda, ¿no? Avisamos, hay un templo al lado. Cosas completamente aleatorias que uno se encuentra en Tokio. Bueno, espero que les haya gustado este formato de video. Por lo menos por un tiempo va a haber una serie de videos que van a ser como estos. O sea, básicamente recorrer ciertos barrios y curiosidades para contar de forma aleatoria del cual la gente no sepa de qué se va a hablar. Siempre cochinadas hay, siempre. Pero bueno,
Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao.